Hola, hola. Uf, ¿te acuerdas de ayer de la exposición de pintura? Qué bonito fue, ¿verdad? Sí. Ya estamos a viernes. Ya ha pasado la semana volando, ¿eh? Pues sí. Y hoy tenemos un contenido muy emocionante que nos marcará, ¿eh? Apuntad, apuntad. Porque hoy nos acompaña una persona que nos va a hablar de la historia de la comunidad sorda. ¿Vosotros conocéis la historia de la comunidad sorda? ¿La conocéis? Él es una persona sorda y, hombre, no es que haya estudiado, pero está muy involucrado dentro del movimiento asociativo y lo conoce a la perfección la historia, tanto de España y a nivel mundial. Siempre ha estado en el movimiento asociativo y ha cogido diferentes experiencias, cargos y bueno, es un referente. ¿Queréis saber? ¿Verlo? ¿Queréis verlo? Sí, sí, no hables más. Venga, vamos a verlo ya. ¿Estáis preparados? ¿Habéis cogido un cuaderno, una cámara, lo que queráis, eh? Adiós. Hola, mi signo es este. Soy de Madrid. De parte de Sordar, me pidieron si podía explicar la historia del banquete de personas sordas que ocurrió en París y entonces yo me ofrecí, coincidiendo con la Semana Internacional de las Personas Sordas. Pues yo quería contar esta historia. Salió en un artículo de un periódico francés, en concreto de París, salió una noticia en la que reflejaba que la primera vez las personas sordas organizaban un banquete, algo inusual porque siempre se organizaba por personas oyentes. Y eso fue un primer recorte de prensa. Y a raíz de ese banquete os voy a explicar. Anteriormente os voy a hacer una breve introducción de diferentes personajes de la historia de la comunidad sorda. Hablamos del abad El P, que fue el primer educador de los niños sordos, y este es su signo, porque antiguamente llevaba una toga y era francés. Es el signo abad El P. Él se encargaba de enseñar a niños sordos y cuando él murió, el colegio pues se destruyó y el gobierno francés pensó en acordar y crear un nuevo colegio aún mayor en honor a la Bailpe, que escasamente hacía 2 años que había muerto. A los 5 años de la obra se constituyó el colegio y este es su signo. Y ya pues casi que ha pasado 180 años hasta el día de hoy, todavía sigue existiendo el colegio, aunque es más pequeño. El primer director que hubo fue Sicar, que era una persona oyente, y este era su signo. Anteriormente el director era el ABAEP, pero al empezar esta nueva construcción con un colegio mayor, pues se contrató a Sicar como director. Y había un niño que se llamaba Bertier, que ya os contaré la historia de este niño. Él entró en un colegio para aprender, para sacarse la carrera de comercial. Y al final se decantó por estudiar educación, ser maestro. Y junto con un profesor oyente que le empezó a motivar y a investigar sobre la lengua de signos, Bebian, lo formó para que fuese Berthier un futuro maestro. Y estuvo en aquella época con Clerc, que estuvo en América. Massieu, este es su signo, porque siempre solía mirar el reloj.
y estuvieron todos estudiando juntos y fueron maestros. Una vez que Bertier terminó, pues no sabía a qué dedicarse y se le ocurrió organizar un banquete para sordos, para que se encontraran unas 50 personas sordas, 3 oyentes, con el objeto de homenajear, puesto que coincidía en noviembre el cumpleaños de la Baelpe. Y entonces se organizaba este banquete y todavía a día de hoy se sigue organizando. Lo que se buscaba era la igualdad entre personas sordas y oyentes, en la unidad en la lengua de signos, en personas de diferentes lenguas, de diferentes idiomas, pues estuvieron estudiando y intercambiando experiencias con el objeto de poder plantear una nueva ley en el que no fuese discriminatoria para las personas sordas. Poco tiempo después se constituyó la asociación, que se llamaba Sociedad Central, y ahí pues se encontraba, entre otros, para realizar pues un memorándum donde se reivindicaban los derechos de las personas sordas. Actualmente sigue estando en la asociación y está incluida dentro de lo que es el colegio. Bertier empezó a escribir, empezó a constituir nuevos colegios y el gobierno le homenajeó por la gran labor que ha hecho para las personas sordas. Y a día de hoy se dice que hay unos 10 o 15 personas sordas en las que han sido homenajeadas. Volviendo a Bertier, en la época de Milán, en el Congreso de Milán en 1880, él estaba en esa época, pero no fue, ya tenía 77 años. Y a los 6 años después murió. Él vivía en una casa muy humilde. Y hablando del Congreso de Milán de 1880 hasta hoy, ya han pasado 140 años, en el que todavía se siguen reuniendo. El primer congreso se celebró en París, el segundo se celebró en Milán. Estaba previsto hacerse en París porque allí se hacía cada 2 años, pero los sordos estaban revolucionados, había recortes y entonces decidieron hacerlo en el sur de Francia, en Lyon. Estuvieron allí, hubo recortes también. Y en esa misma época, yo el año pasado que estuve allí en París, me estuvieron explicando un guía, cosas que yo no sabía, que en Lyon no es que se llegara a suspender, es que se enteraron que en Milán se estaba organizando también. Y había un problema porque tenían que cruzar los Alpes. Y antiguamente, pues no había que ir en carruaje. Y tenían que llegar para que fuese. Allí se supone que en el Congreso de Milán era donde se reconocía o no el uso de la lengua de signos. Realmente allí no se anulaba el uso de la lengua de signos, lo único que se aconsejaba pues que la educación fuese más oralista. Aquellas personas sordas que eran profesores lo expulsaron y realmente no hay una ley que estuviera en contra de la lengua de signos, simplemente que lo que solicitaban era el asesoramiento mayoritariamente hacia una educación oral. Bertier se le ocurrió pues buscar dónde estaba enterrado el abad El P para construir una iglesia y ponerle en un lugar visible y una estatua en honor a todo lo que había hecho en Versalles, que era la ciudad donde él había nacido. A Bertier le homenajeó Napoleón I cuando se constituyó el colegio. Él fue inaugurado por Napoleón I y a Bertier le homenajearon como una persona muy relevante y fue en la época de Napoleón III. Bertier era una persona muy importante e influyente en la comunidad sorda. Yo quiero, en mi opinión personal, a nivel mundial, la persona más destacada
para mí es el Abba el Pet y Leclerc y Gallaudet, pero realmente el Pep pues hizo grandes cosas y Berthier pues estaba más enfocado en Francia. Yo deciros feliz Semana Internacional de las Personas Sordas. Uf, vaya tela, ¿eh? Uf, sí. Es increíble, ¿eh? Las personas sordas que siempre hemos tenido que estar luchando y que nunca hemos decaído, ¿eh? Que no, ¿eh? Es verdad. Sí, hay que mantenerse unido para seguir luchando y conseguir poco a poco. ¿Y cómo seguimos trabajando? ¿Cómo seguimos trabajando conjuntamente? Tanto apoyando a las federaciones como a las asociaciones y para construir un mundo mejor. Porque si no estamos juntos, nunca lo vamos a conseguir. Yo pienso que debemos, bueno, como cualquier persona, da igual que sea sordo oyente, que cuando encontremos una barrera, pues que sigamos luchando por ello. Muchas veces lo que estoy viendo es que a veces desistimos, ¿no? Y si no tenemos accesibilidad, pues recurrimos a la familia, a los hijos, y entonces así nunca lo conseguimos. Si tenemos un problema, llamarnos unos a otros, y entre todos recibimos el apoyo que necesitamos para conseguirlo. Si empezamos a hablar de la educación y quieren ir al instituto o bien a la universidad, si no te dan el recurso, no os calléis. Reclamadlo, buscar apoyo para que entre todos nos vayamos apoyando y vayamos consiguiéndolo. Si no conseguimos algo, que no nos echemos para atrás, sino que intentemos luchar entre todos juntos para recoger firmas y presentarlas y trabajar conjuntamente, unidos. Así poco a poco podremos conseguir un mundo mejor. Pues sí. Bien, pues ya hemos terminado toda esta semana y mañana es la fiesta. Entonces yo me imagino que estará todo el mundo ocupado con sus asociaciones, en sus provincias, seguro que participaréis en alguna actividad y entonces deseamos muchísimo que lo paséis súper bien. Bueno, en algunas comunidades celebráis alguna fiesta, entonces pasadlo bien y reivindicar y hacer uso de la lengua de signos y nuestra identidad como personas sordas y seguir luchando y todos los años hasta que vayamos consiguiéndolo y sobre todo cuando estos niños el día de mañana pues sean unos grandes personas. Y ahora mismo se me acaba de ocurrir, a ver qué te parece a ti. Mañana, como es día de fiesta y estaréis todos liados, bueno, si se os ocurre mandarnos alguna creación artística, pues nosotras encantadas, ¿eh? Nos lo mandáis y luego nosotros la exponemos y así sabemos dónde habéis estado y lo que habéis hecho. ¿Queréis? Sí. Bien, adiós.